Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Noemí Isabel Santa Cruz Quispe. Voy a exponer sobre lo que es la histopatología de la apendicitis aguda. Acá vamos a ver una histología normal. Como acá vemos, tiene cuatro capas, que va a ser cinco, que va a ser la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa, que está incluido lo que es el tejido linfático, implicado en la función inmunitaria, y el epitelio cilíndrico y células neuroendocrinas y calciformes producidas de mucina que resisten estructura tubular. Acá, como todos ya sabemos, la apendicitis es una enfermedad frecuente de todos los grupos en edad de todo el mundo. En la gran mayoría de los casos, el mecanismo el cual va a producir un daño en la pared que va a ser una necrosis, y casi siempre va a ser esta causada por una oclusión de la luz por una materia fecal impactada. También puede haber oclusiones con semillas o perforaciones, ya sea con materiales punzantes como espinas y huesos. Cuando se debe a una oclusión de la luz, se produce un aumento de la peristalsis, que a la vez causa una congestión de edema en el aumento de las secreciones y mucosas, y por ende la presión intraluminal y las erosiones de las mucosas están causadas por el material extraño. Nos dice que en lo que es el aumento intraluminal, lo cual va a llevar a la oclusión parcial o total de la circulación sanguínea y linfática. La oclusión sanguínea va a causar una necrosis de coagulación que va a complicar y con ruptura de los vasos sanguíneos, por ende va a ser una hemorragia. En las erosiones de las mucosas que van a ser causadas por una lesión posterior, eh, esta va a ser una lesión mecánica del epitelio, y también van a complicar con invasiones ya sean bacterianas, especialmente los que son de la flora anaeróbica. Como aquí podemos ver en las imágenes, acá vemos una apendicitis aguda en un corte donde el órgano puede verse de las erosiones de las mucosas. Aquí vamos a observar que hay una necrosis y hemorragia de la mucosa, y esta es una vista microscópica, donde acá la mucosa necrótica va a estar con destrucción y abundante neutrófilos. Va a tener también folículo linfoide con necrosis, va a haber una submucosa, una muscular externa, y en la serosa las tres últimas capas con necrosis y abundantes neutrófilos. Acá también vamos a tener que la hipoxia y la anorexia son la respuesta de las células inflamatorias, las cuales van a inducir a lo que es la liberación de grandes cantidades de radicales libres, y estos llevan a lo que llamamos la apoptosis. Ahora, para poder entender todo esto, vamos a ver lo que es la apoptosis. Como ya todos sabemos, la apoptosis es un mecanismo de muerte de una célula programada genéticamente, ya sea en una o múltiples células que van a morir. De lo anterior vamos a deducir que la apoptosis va a estar esto en una determinación tomada por las mismas células o inducida por otras células. En el primer caso de la decisión, la parte de las mitocondrias, y en el segundo la parte de otras células mesangiales, como son los ligandos, que se unen a receptores de la superficie celular, o son inducidos indirectamente a las células, ya sea mediante orificios que una célula vecina practica en el plasma a una célula víctima perfinas. De esta manera vamos a hablar ya de dos grandes vías de apoptosis, las cuales son la vía intrínseca, que es la mitocondrial, y la vía extrínseca, que va a ser por receptores o por las perfinas. Luego tenemos que en los receptores de apoptosis, los más conocidos son de la familia de receptores inapropiadamente determinados por el factor de necrosis tumoral. Deberían llamarse factor de apoptosis tumoral con un dominio externo y un dominio intracelular llamado también dominio de la muerte. Cuando la porción extracelular se va a unir al factor de necrosis tumoral, aquel trimeriza dominio interno, lo cual se va a unir a una enzima llamada octava procaspasa, que esta va a ser la forma inactiva,
convirtiéndola en una enzima llamada octava caspasa, lo cual va a ser la forma activa ya. Entonces, toda esta va a ser convertida en una enzima, como dije, octava caspasa, la cual va a tener la capacidad de convertir en la proenzima llamada tercera procaspasa, que es en una enzima verdadera llamada tercera caspasa. La tercera caspasa, esta va a convertir a otras en una proenzima llamada de forma inactiva la DNA, activada por una caspasa en otras enzimas activas, y la cual va a penetrar a lo que es el núcleo, y va a fragmentar el DNA produciendo la muerte de la célula. La octava caspasa también toma otra molécula de lo que es el citoplasma, llamado BID, y la fragmenta. Uno de estos fragmentos BID va a abrir los poros en la membrana mitocondrial, permitiendo la salida del citocromo 3, dando inicio a lo que es la apoptosis por una vía mitocondrial. Entonces, en lo que es la vía mitocondrial, esto va a depender de un juego de factores de apoptosis contra otro juego de factores antiapoptósicos. Una gran cantidad de proteínas, las que son llamadas B612, codificadas en el cromosoma 18, estas van a formar parte de este juego, la cual va a mantener la estabilización de la membrana mitocondrial o va a permitir la ruptura, llevando todo esto a lo que es la apoptosis. El término B612 va a derivar de una clase de un linfoma de células B, o sea, estamos hablando de un cáncer de linfocitos, los cuales se van a descubrir. Se conocen también múltiples miembros de la familia B612, y los cuales se van a clasificar ya sean en proapoptósicos y antiapoptósicos. Aquí vamos a ver esta información, busqué en un estudio donde se analizaron espécimes de lo que son 788 apéndices fecales obtenidos en cirugía en el Hospital de Rafael en el 2010, en el 2011, donde las énfasis va a ser en lo que es la histopatología de los folículos linfoides. Se tabularon en varios resultados. En lo que es el cuadro histopatológico de la apendicitis aguda, se va a caracterizar por la destrucción de lo que es la mucosa, la submucosa y capas musculares externas, ruptura de las células y de los vasos sanguíneos, a veces con presencia de bacterias, y a veces también hay lesión de la serosa y ruptura de la pared apendicular. En lo que va a ver aquí encontramos los resultados, como son presencia de lesión del epitelio, presencia de infiltrado neutrófilo en la mucosa, cantidades histológicas a centros germinales con cuerpos apoptósicos y destrucción por necrosis de los folículos linfoides. Aquí vamos a encontrar, como podemos ver en las imágenes. Aquí en la primera imagen estamos viendo lo que es una apendicitis, donde va a haber una necrosis y apoptosis de lo que es un folículo linfoide, donde va a haber una glándula normal, una zona de hemorragia en la periferia, como podemos ver aquí, una zona de necrosis también del folículo, y lo que es la zona de la apoptosis en el mismo folículo. Ahora, aquí en la imagen número 2, estamos apreciando que acá va a haber ya un mayor aumento de lo que es de la zona de necrosis del folículo, y también va a haber una zona de apoptosis. Aquí en la imagen 3 vamos a tener que acá va a ser esto. Este es un apéndice sin necrosis, en lo que es un epitelio sano y el folículo con apoptosis masiva. Y acá en la última figura vamos a ver que es el mismo folículo, pero ya con apoptosis masiva. Bueno, esto ha sido todo según la histopatología. Muchas gracias.